invitación. De antemano, disculpas si luego el internet no está en su mejor momento. No estoy en mi casa, estoy fuera, estoy en un hotel. Entonces espero que funcione. Y agradezco otra vez la invitación para Manuel Fernández, para Sergio Mendoza, muchas gracias. Y quería yo platicar el día de hoy, y después obviamente entiendo que quizá una potencial conversación. Quería hablar sobre todo de cómo el tema del coronavirus, esta epidemia en la que nos encontramos, ha venido de alguna manera acelerando algunas de las tendencias que ya veíamos venir. Y sobre eso, sobre lo que quiero plantear esta conversación, y entiendo que me van a ayudar ahí a pasar una presentación y yo me quito del video para que pueda funcionar. Creo que me van a ayudar a pasar la presentación y voy avanzando. Decirles, por un lado, que lo que yo reitero es que no nos encontramos solamente en una época de muchísimos cambios, que sí estamos, pero más que nada vivimos un cambio de época. Es que esto hay que entenderlo. Vivimos, no solamente es un cambio de década, no solamente es un cambio de siglo, es un cambio de milenio. Y un cambio de milenio que está transformando, la verdad, es la manera como vemos el mundo y que quizá coincido, probablemente de esto es de lo que habló, ya entré un poco avanzado, pero de lo que habló Jorge Castillo. Yo creo que esto en una primera etapa, y así lo veía yo, en una primera etapa muy influenciado por la tecnología, muy influenciado por los procesos de globalización, pero después ahora también influenciado, yo diría, por la política, por la ideología. Entonces es un cambio de época muy profundo y que estamos apenas tratando de comprender. Y llega además esta pandemia, que obviamente ha sido crítica desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de economía, pero que quizá también se vuelve un catalizador de estos cambios que ya se estaban dando. Y eso es de lo que quiero conversar. Es una cambio de época en donde lo que la explica es sobre todo la aparición del Internet, es, eh, es la aparición de esta nueva tecnología que explica una nueva economía y que ahora están surgiendo un montón de empresas que no podrían haber existido antes, pero que también ahora las empresas no podrían existir sin estas nuevas tecnologías. Y aparecen, por ejemplo, empresas como Amazon, empresas como Google, que si las vemos en términos del tamaño del valor de su mercado, siguiente lámina, en términos del tamaño del valor de mercado, pues son empresas mucho más grandes que las empresas tradicionales de la economía anterior, de las empresas del sector energético como ExxonMobil. Aquí vemos que pues una empresa como Amazon es cuando menos 10 veces mayor en valor que las grandes empresas de las energías. O por ejemplo que también es varias veces mayor, quizá también unas 10 veces mayor que una empresa como Toyota, que es emblemática del mundo anterior, del mundo de la manufactura, del mundo de la industria automotriz. Y estas son las empresas que están creciendo y estas son las empresas que justamente además están creciendo en este momento de la pandemia, porque son las que nos están permitiendo hacer muchas de las cosas que estamos ahora haciendo a través del Internet, que son compras, que son búsquedas, que son comunicación como ahora a través de esta tecnología, de estas plataformas que han venido surgiendo y creciendo de manera exponencial. Entonces, es esta nueva economía la que está surgiendo a partir del Internet, una economía y unas tecnologías que están transformando la manera como nos comunicamos, ¿no? Pues ahora nos comunicamos así, a través de estos medios, a través del WhatsApp, a través de los correos electrónicos, los jóvenes a través del Instagram, en China a través del WeChat, en donde todo el año pasado ya había, seguramente muchísimos más ahora, había 700 millones de chinos conectados en un sistema que además no solamente te permite comunicarte, sino además hacer pagos electrónicos. Entonces está transformando la forma como nos comunicamos o como no nos comunicamos, porque ahora es tan común estar en una familia, estar en una reunión y cada quien viendo su celular como si ya no importara la persona que está dentro. Está transformándose la manera como trabajamos, que ahorita vamos a enfocar un poco más. Está modificándose la manera como hacemos política, en fin, el mundo está cambiando a pasos acelerados y ahora les daré unos ejemplos. Uno de los temas que ya venía avanzando y que ya estaba en la mentalidad de muchas empresas es el tema, por ejemplo, del teletrabajo.
muchas personas decían y muchas empresas decían, oye, bueno, pues yo creo que debíamos de experimentar el que pudieran las personas quedarse a trabajar desde sus casas. Esto pudiera hacer que aumentara la satisfacción, que aumentara la productividad, que evitara que la gente tuviera que salir tanto a tomar un vehículo. Bueno, pero eran ideas y algunos pensando si se podía, otros pensando si no se podía, y de repente llegó este experimento involuntario en donde nos hemos forzado muchísimos, todos los que hemos podido, pues nos hemos quedado mayoritariamente en nuestras casas para poder trabajar. Y algo que quizá hacían en el año 2019 solamente el 15% de las personas en Europa, pues ahora muy probablemente lo está haciendo más de la mitad. Y les decía yo que, por ejemplo, empresas como Zoom, ¿no? Que es una de estas tecnologías para comunicarse, pues también creció entre el periodo de enero y abril de este año más del 2000%. ¿Quién sabe ya en cuánto vaya a esta fecha? Y el hecho es que si se les pregunta a muchos padres de familia si querrían continuar con este tipo de trabajo, la respuesta dirían muchos que sí. Por cierto, yo creo que sin hijos en la casa, porque eso también es un tema que se está complicando en exceso. Siguiente lámina, por favor. Esto también está teniendo un impacto en la movilidad. Ya sabíamos que en nuestras ciudades uno de los principales problemas que enfrentamos es el tema de movilidad. El que tengamos que utilizar un par de horas para movernos de un lugar a otro, horas improductivas. A quienes calculan que esto equivale a casi 11 días de nuestra vida perdidos en un coche. Y bueno, por eso era que algunos hablaban del tema de el teletrabajo. Bueno, pues esto ya se dio también ante la pandemia, ante la necesidad de recluirnos, pues es que se han entonces fortalecido y acelerado otros mecanismos, como por ejemplo la bicicleta, patinetas o simplemente el caminar. Ya también se hablaba de este tema de que en los últimos 5 kilómetros de una ciudad nos enfocáramos en estos vehículos no motorizados, la bicicleta, la patineta, caminar, y luego cómo lo vamos haciendo compatible pues con el transporte público, ahora que cuando las distancias son mayores de 5 kilómetros o cuando la geografía de algún lugar lo requiera. Bueno, pues ya también yo creo que a partir de que te tienes que mover menos, pues vamos a demandar pues menos calles, menos infraestructura. Hoy en día, en algunos lugares, más de un tercio de la infraestructura de alguna ciudad está ocupada por los vehículos. Un coche pasa más o menos el 90% de su tiempo inactivo. Una de las fuentes principales de contaminación en el aire en nuestras ciudades, pues es el vehículo, y sobre todo el vehículo que consume gasolina. Entonces, bueno, estas cosas que nos presentaban enormes dilemas, pues quizá también ahora van a ser motivo de reflexión. ¿Qué tanta infraestructura necesitamos en nuestras ciudades si finalmente nos podríamos mover menos? Ciudades en México, por ejemplo, la propia Ciudad de México, que ha de manera un poco, en algunos más deliberada y otra de manera más espontánea, aumentado este tipo de ciclopistas. En muchas ciudades del mundo esto es lo que está ocurriendo. En Bogotá desde hace muchos años. Holanda, bueno, pues es un país reconocidísimo porque es la manera como la gente se mueve. Y además tiene este otro efecto sobre el cambio climático, que yo creo que es otra de los grandes temas de esta época. Vivimos en una crisis medioambiental. Antes de que falleciera el doctor Molina, tuve la oportunidad de entrevistarlo para una revista del TEC de Monterrey, Entorno y Futuro, de este Centro para el Futuro de las Ciudades donde trabajo yo ahora, y ahí él ya nos decía que tenemos 10 años, no más, 10 años para hacer frente a este problema de la crisis ambiental si no queremos pagar consecuencias hoy en día incalculables, pero ciertas. O sea, claramente que las habrá. Siguiente. Entonces, movilidad es el otro tema donde tenemos que pensar. En nuestras ciudades también, a partir de otra vez del Internet, pues otro de los temas que se tienen que extender en todos lados es la bancarización de nuestro sistema. Y les decía yo que, por ejemplo, en China, que estuve yo allá hace como un par de años, quizá ya un poco más, 700 millones de chinos están metidos al WeChat, que además de ser un medio de comunicación, es la manera como ellos realizan pagos. No existe dinero en efectivo. ¿Para qué? No existe dinero en efectivo. Pues el dinero en efectivo ya no se necesita. Lo que tú necesitas es un medio de pago. Y así como
muchos hacemos uso de nuestras tarjetas de crédito en terminales finales y no necesitamos dinero, pues hoy en día también nuestros celulares son un medio de pago a través de nuestras propias cuentas bancarias. No hay una razón técnica, no hay ninguna razón sana para que necesitemos o sigamos utilizando dinero en nuestras sociedades. Y además también está estudiado que en la medida en que muchos medios o muchos comercios reciben pagos electrónicos, pues aumentan sus ventas hasta en más de un 30%. Y qué casualidad, hoy en día también estas grandes empresas que han desarrollado plataformas para que podamos pagar, pues son la nueva manera como la gente está consumiendo. En Estados Unidos, ya desde hace algunos años, vienen cerrándose centros comerciales, vienen cerrándose muchas tiendas, precisamente porque ya no son competitivas con el comercio electrónico y en este caso los medios de pago. Me parece que esta es una de las grandes tendencias en el mundo y por eso creo que hago un alto para decir que desde el punto de vista de ciudad, algo que se necesita garantizar, pues es el acceso a todos del Internet, a todos, porque hoy en día tener o no Internet es toda la diferencia. Siguiente, para poner un ejemplo que creo que la siguiente tendrá que ver con los temas de la educación, yo creo que siguiente, que este es otro de los grandes temas en donde hoy nos encontramos y donde justamente el expositor anterior hablaba pues de cómo nos preparamos para el mundo de hoy. ¿Y cómo nos preparamos? Pues actualizándonos constantemente, porque si una de las constantes de este mundo es el cambio y la velocidad en la que cambian las circunstancias, pues quiere decir que una de las maneras de ser competitivo es estar actualizado. ¿Y cómo te actualizas? Pues no te actualizas de la manera tradicional, pues que son las carreras de largo plazo, de 4 años, las maestrías. No, te actualizas en tiempo real. Te actualizas hoy, te actualizas en línea. Y otra vez esto que ya parecía una tendencia en el mundo, pues se volvió una necesidad en el mundo de la pandemia. Pero lo trágico es que hay millones de niños, millones de mexicanos y seguramente millones de personas en el mundo entero que se han quedado atrás y que no están pudiendo actualizarse en esta educación simplemente porque no tienen acceso a Internet. En México, todavía en nuestras ciudades, hay millones de familias que no tienen aún acceso de Internet de calidad en sus viviendas, que no tienen un acceso a Internet de calidad en sus celulares y por lo mismo pues no tienen posibilidades de estar actualizados, que es lo que hoy se requiere para poder competir. Entonces, la educación en línea, un reto también además para las universidades. Me platicaba el otro día Jorge hablando de que lleva educación en línea para el TEC de Monterrey, lo que son estos cursos de extensión universitaria, que antes no más del 5% de esos cursos se hacían en línea, el 95% era presencial. Y hoy todo es en línea, 100%. O sea, el haber tenido la capacidad de reconvertirse, pues también te permite poder estar haciendo lo que estamos haciendo hoy, pero esta es una parte fundamental. Y entonces hemos visto, yo por ejemplo he entrevistado a los fundadores de esta empresa Platzi, que son creo que unos guatemaltecos, el otro es colombiano, en donde están desarrollando cursos para mantenerse actualizados, el crecimiento ha sido brutal, y esta es la manera como mucha gente hoy está acostumbrándose, sobre todo la gente más joven, a poder estar estudiando de esta manera. Siguiente. Siguiente, por favor. La vivienda. A ver, la vivienda es, yo creo que es uno de los temas más sentidos de nuestras ciudades y lamentablemente, por lo menos el caso mexicano, no siempre bien atendido. Creo que ha habido una absoluta inconsistencia o falta de visión de cómo logramos tener viviendas más asequibles y pues si eso requiere subsidios y fondos públicos, pues hay que ponerle más dinero, porque el efecto de no haber puesto los suficientes recursos en el tema de la vivienda fue, en muchos casos, pues permitir que los desarrollos se hicieran en lugares más lejanos, donde el suelo era más barato en el corto plazo y en eso tener viviendas asequibles. Pero al final del día, por lo menos en las grandes urbes, esas grandes desarrollos de vivienda quedaron muy lejos de las fuentes de trabajo, muy lejos de las fuentes de trabajo. Y lo que acabó haciendo es que muchas familias consumen o gastan entre el 45 y el 50% de sus ingresos tan solo en moverse y en pagar la hipoteca de la casa. O sea, les queda la mitad del dinero para otras actividades, para vestir, para vivir, para educarse, en fin. Es absurdo. Y además ya lo hemos platicado con ustedes, además hemos hecho ciudades que están
pues que son muy caras de operar, porque pues hay que llevar el agua más lejos, la electricidad más lejos, los servicios más lejos, y luego acaban llegando a municipios que al final del día no tienen los recursos para poder satisfacer esas demandas y se vuelven ciudades dormitorio. La vivienda es un tema que tenemos que pensar muy bien y tenemos que, si la gente sigue dispuesta a querer salir un poco más lejos de las ciudades, pues tenemos que estar dispuestos a cobrar el que viva más lejos de las ciudades. Y por otro lado, yo pienso que hay que también buscar los mecanismos financieros y los incentivos para hacer que al revés, que la gente tenga razones suficientes para querer vivir más en las zonas más céntricas. Yo reconozco que este es un debate. Acabo de estar recientemente, por ejemplo, en la ciudad de Colima, y veo que como muchas otras ciudades, como también pasa en Chihuahua, pues acaban haciendo desarrollos todavía más lejanos, porque están en lugares muy agradables, porque son lugares más modernos, en algunos casos porque son hasta lugares boscosos, y la verdad es que también suena bastante difícil parar esa tendencia. Pero entonces por lo menos hay que cobrarla, porque estar yendo de un lugar a otro, de las zonas céntricas a la ciudad y de regreso, eso, por ejemplo, está desgastando las vías de comunicación, pues hay que cobrarlo para mantenerlas bien. O llevar el agua más lejos está costando, pues hay que cobrarlo. O sea, hay que cobrar las cosas en lo que valen para entonces sí poder comparar iguales con iguales. Oye, me quiero ir a vivir más lejos, pero me cuesta más caro. Pero si quiero vivir más cerca, pues por lo menos va a haber la oferta equiparable para que yo lo pueda hacer. O sea, ese ejercicio hay que hacerlo. Hoy en día simplemente dejamos que las cosas ocurran, que las cosas pasan y pues ahí va. No son el resultado de una planeación, no son el resultado de una reflexión, no son el resultado de una presupuestación, son el resultado de, pues ahí va, ahí se va. Y creo que las consecuencias son muy negativas. Y uno de los temas, repito, de las viviendas, pues es que al nivel de ingresos de muchos de los mexicanos de hoy, pues no están encontrando una vivienda asequible y que puede ser una vivienda para renta o venta, porque tampoco tiene que ser necesariamente para venta. Esta idea de que tenemos que ser los dueños necesariamente de nuestra vivienda, pues no necesariamente creo que hace sentido. En la Ciudad de México cerca del 50% de las viviendas son rentadas. Más bien lo que importa es que haya oferta de vivienda. Y bueno, pues ese es uno de los temas que también más sentidos de las poblaciones, pero las ciudades también están hechas a partir de la vivienda. Dicen que la vivienda, platicando el otro día con Juan Cay, decía que es de la Asociación Mexicana de Urbanistas, decía que la vivienda empieza donde termina la casa. O sea, la vivienda no es la casa, nada más, es el entorno, son las vialidades, son los servicios, son los parques públicos, son las escuelas, son todas las cosas que se necesitan para finalmente vivir bien. Siguiente. Siguiente. Y bueno, creo que una de las cosas que también es muy importante reflexionar, y sobre todo en el entorno en donde nos encontramos hoy en día en México, pero déjenme hacerles también la reflexión de que esto ya lleva mucho tiempo de pensarse en otras partes del mundo, es que las ciudades cada vez deben de tomar más relevancia en términos de tratar de satisfacer las necesidades totales de sus habitantes. Eh, Nuestros países están divididos, ¿no? Es una nación, después tenemos estados, bueno, en nuestro caso la federación, los estados, los municipios, pero al final del día lo que a la mayoría nos importa es dónde vivimos, nuestras ciudades, que en esas ciudades haya un empleo digno y bien pagado para cada uno de nosotros, que en esas ciudades haya vivienda y opciones de vivienda, que haya, por ejemplo, un transporte público o alternativas para moverse de manera también digna, segura, eficiente, que haya escuelas, que haya universidades, que haya museos, que haya lugares de entretenimiento. Y al final del día, pues nosotros escogemos las ciudades a partir de esta combinación de elementos. Ciudades, por ejemplo, que sean capaces de retener a nuestras juventudes, que es una de las conversaciones que he tenido mucho con la gente justamente de Chihuahua, de Ciudad Juárez. Traemos el problema de que estamos reflexionando en qué tipo de economía vamos a competir, hacia dónde vamos, pero pues una de las primeras preguntas es, ¿y estamos yéndonos a esa economía que le va a dar oportunidades a nuestros jóvenes? Bueno, si estamos yendo hacia esa economía, lo más probable es que los jóvenes se queden. Oye, si no nos estamos moviendo a una velocidad suficiente para atraer ese tipo de inversiones, ya sean locales o extranjeras, bueno, pues educamos jóvenes y los jóvenes se nos van.
Yo creo que hay un muy buen termómetro de si nos estamos moviendo o no en la dirección correcta. Si no nos estamos moviendo en la dirección correcta, una de las consecuencias es que los jóvenes se van. ¿A dónde se van? A buscar ese tipo de oportunidades. Y esto otra vez depende de nuestras ciudades, de qué empleos, a qué nos vamos a dedicar. Eso es bien importante y entiendo que ahí es donde se ha hecho un esfuerzo muy importante y se han generado ya 4, entiendo, áreas estratégicas fundamentales, pero ahora lo importante es aterrizarlo, porque los planes son apenas la primera parte casi de un viaje, ¿no? O fíjense, incluso es menos, ¿no? O sea, el viaje es una parte muy importante, pero es la definición de a dónde vas a viajar. Lo importante después es pues, empezar el viaje. Y después a veces hasta cambian los planes, pero hay que empezar el viaje. La planeación es muy importante, pero solamente es la primera parte de un viaje. Y creo que el viaje, entre más rápido lo empecemos, vamos viendo si estos planes eran o no, incluso consistentes con la realidad siguiente. Entonces, muy importante la parte local y quizá algunas reflexiones finales antes de pasar también a algún diálogo, al panel que creo que también vamos a conversar. Decía yo que vivimos en un momento donde hay que enfocarnos también en lo local y también creo que en este cambio de época, que ya no todo es tecnológico, pero que sí es muy tecnológico, también tenemos que dar lugar a nuevos valores que yo creo que los hemos dejado un poco de lado y son en parte los que han provocado la situación en donde estamos. Valores como, por ejemplo, la solidaridad, valores como la corresponsabilidad, valores como la empatía, que es ponerte en el lugar de los otros. Lo que hemos generado a lo largo de los años, en los últimos varios años en el mundo, es que por un lado ha habido un grupo de personas que se han beneficiado de una manera extraordinaria, se han sabido subir a la globalización, le han sacado provecho. También son años donde se ha generado una enorme cantidad de riqueza, donde se han disminuido de manera muy importante los niveles de pobreza contra lo que la gente quiera pensar. Tan solo que hayan salido 400, 500 millones de chinos de la pobreza, pues eso es brutal. También hay muchos países africanos que normalmente sabemos poco de ellos, pero también han crecido a tasas muy altas. En fin, son los años donde más ha crecido la riqueza y donde más se ha disminuido la pobreza, pero también son los años donde aquellas personas que se nos han ido quedando atrás, pues se hace la diferencia brutal. Porque cuando toda la población es pobre, pues al final del día, pues somos bastante iguales. Entonces, bueno, pues somos todos pobres, pero al mismo tiempo iguales. Pero cuando unos prosperan mucho y otros no prosperan tanto o incluso no prosperan lo suficiente, la desigualdad se hace enorme. Y esa es la desigualdad que ha provocado en el mundo entero y en nuestro país resentimiento, un ánimo de encono y también, lamentablemente, un caldo de cultivo ideal para propuestas populistas falsas, que son falsas empatías, falsas solidaridades, pero encuentran en eso un lugar maravilloso para acceder al poder y lo peor, para quererse quedar ahí. Y la única manera de que no nos quedemos ahí estacionados permanentemente es que generemos una nueva visión. Por un lado, continuar con una globalización, continuar con un crecimiento económico, continuar con temas de productividad, de competitividad, pero al mismo tiempo voltearnos a ver a aquellos que se nos están quedando atrás y generar acciones y programas desde la ciudad, ya no esperar que sea desde el gobierno federal, porque de ahí no va a venir. Desde las ciudades, desde lo regional, desde los estados, buscar programas que precisamente permitan a la gente a que pueda transitar, a que puedan adquirir habilidades y capacidades de la nueva economía. Eso no pasa solo, eso no se da solo. O sea, si nosotros no nos hacemos responsables de aquellas personas que se nos van quedando atrás, pues la vamos a pagar con un intento de giro al pasado, que es la gran propuesta de las visiones populistas, donde a los problemas de hoy y del futuro nos plantean recetas fracasadas en el pasado. Pero pues como no se sabe en otra, esa es la que van a aplicar y la gente que está resentida y de alguna manera afectada, pues como tampoco se sabe otra, esa es la que va a tomar. Entonces, si nosotros no somos capaces de generar una nueva alternativa moderna, consistente, pero al mismo tiempo solidaria y empática, pues nos podemos quedar aquí atorados. Y aquí una reflexión también, esto es el tema de la democracia. Estamos ya, francamente, en un año electoral
y me parece que ante los problemas que hoy enfrenta el mundo, pues más bien necesitamos más democracia. ¿Qué quiere decir más democracia? No limitarlo nada más a la democracia electoral, que es muy importante, sino mucho mayor participación de la sociedad para podernos sentar a discutir los enormes y complejísimos temas y tratar de acordar en ciertos mínimos de propuestas y de soluciones. Pero sí, pasar también por la democracia electoral, porque fíjense, uno de los principios elementales de nuestro sistema, el que en México hemos adoptado, es el de la división de poderes. O sea, dividir el poder para que ninguno acabe siendo dominante y por eso hay un ejecutivo, un legislativo y un judicial. Pero si en la práctica lo que acaba ocurriendo es por la vía de los votos y de un fenómeno que es la sobrerepresentación, acaba ocurriendo que un solo poder también se apodera del otro, en el caso nuestro mínimo, el ejecutivo y el legislativo en las mismas manos, pues ya no hay división de poderes. Y de ahí a pasar a un régimen autoritario, pues ya nomás hay un paso, ya nomás es tiempo, ¿no? También con un poder judicial muy debilitado. Entonces, si nosotros queremos como país enfrentar los rezagos del pasado, los rezagos acumulados, y también tener la capacidad de enfrentar los retos de hoy y sobre todo hacer de esos retos oportunidades, necesitamos dialogar y para dialogar hay que emparejarnos y para dialogar hay que participar y para dialogar hay que generar fuerzas políticas que de alguna manera sean equivalentes para que nos forcemos a conversar. Eh, en resumen, vivimos en una época de muchísimos cambios, pero sobre todo en un cambio de época. Vivimos en una época donde también la tendencia es hacia la urbanización. Vivimos en una época donde esperamos que sean las ciudades donde podamos satisfacer nuestras necesidades, pero también donde existan las condiciones para poder florecer y cumplir cada uno con nuestros objetivos. Y son épocas de lo local, pero también son épocas de participar, desterrar el cinismo, desterrar la apatía. Por ahí decía alguna frase, no sé si era de Bernard Shaw, creo que sí, que los malos gobiernos los eligen los buenos ciudadanos que no votan ni participan. Bueno, creo que hasta ahí dejo mis comentarios y con mucho interés para poder también continuar con la agenda. Muchas gracias. Ya estamos aquí en el panel. Ya estamos al aire. Muy bien. ¿Quién empieza? ¿Tú, Manuel? Sí, claro, con mucho gusto. Adelante. Enrique, muchísimas gracias por esta participación. Y creo que aquí comentaste varios temas muy importantes. Y creo que aquí, sobre todo, estuviste muy relacionado con todo el tema de tecnología. Si queremos llevar a Chihuahua hacia esa ciudad inteligente, ¿realmente tenemos que basarnos todo en tecnología o qué otros elementos necesitamos considerar para pues meterlos en esta receta y llegar a la meta y a la visión que queremos? Cómo no, Manuel, primero gracias otra vez por la invitación, te mando un saludo muy, muy afectuoso. A ver, yo creo que tanta tecnología como sea necesaria, pues no, lo que yo me resisto es un poco a entrarle a estos temas porque sea de moda, no, yo creo que no es un tema de moda, es qué tecnología podemos utilizar para ser más competitivos, pero también qué tecnología está utilizando mi competencia, que si yo no uso, yo me quedo fuera de lugar. Y he puesto dos ejemplos. En el caso de las empresas, hoy en día la tecnología, el manejo de los datos, te permite conocer mejor a tu cliente y proveer mejores servicios. Pero también desde el lado de las ciudades, la tecnología, el manejo de los datos, te permiten conocer mejor las necesidades de los ciudadanos y proveerles mejores servicios. Entonces, no es por moda, y es aquella que también, pues la que sea asequible, la que sea consistente con tus demandas y con tus problemas. Nuestras ciudades todavía tienen algunos rezagos por los cuales hay que empezar, y más que estar luego en las cosas que se ven muy modernas que otros están haciendo, por ejemplo, en nuestro caso, para temas de movilidad, para temas de seguridad, para temas de un mejor manejo del agua o de la electricidad. Creo que esa tecnología es muy oportuna y a la vez complementar esto con lo que yo he venido diciendo, con una visión también mucho más humana de la situación. Por un lado, muy tecnológicos,
pero por otro lado mucho más humanos, mucho más empáticos, mucho más solidarios, mucho más corresponsables. Esos son, según yo, Manuel, los signos de los tiempos. Tecnología y digitalización por un lado, pero mucho más humanismo, mucho más empatía, mucho más solidaridad entre nosotros. Esas dos herramientas son las que nos pueden y nos deben permitir prosperar más parejo para todos. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Mankey, bueno, María Eugenia Granados, nuestra directora de Desarrollo Económico y Turismo del municipio de Chihuahua. Muchas gracias por acompañarnos también, Mankey. Buen día, muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí en este panel con ustedes otra vez. Hablas del ámbito local, Enrique, de fortalecer desde el ámbito local. Y bueno, en Chihuahua, capital, nos sentimos muy orgullosos de la colaboración que hemos tenido, al menos desde hace 4 años, con el sector productivo, con la academia y con la sociedad civil organizada, que para mí también esto es una ciudad inteligente, ¿no? Una ciudad inteligente debe constar de un gobierno inteligente, ciudadanos inteligentes y colaborar en conjunto, como bien lo decías también hace un rato. Con la sociedad civil, como dije, el sector productivo, y eso nos ha permitido enfrentar pues muchos retos, como decía, hace 4 años, pero sobre todo ahora con el COVID y toda esta situación que se ha desatado a partir de una crisis de salud, pues en esta crisis también económica. Aquí en la ciudad tenemos, o yo puedo decir que tenemos por lo menos 3 elementos que nos hacen ser un gobierno inteligente, una ciudad inteligente con ciudadanos inteligentes, que es la plataforma Escudo Chihuahua, que es esta estrategia de seguridad en donde está integrada esta tecnología, una tecnología muy robusta, es una plataforma muy robusta para cuidar la ciudad, donde hay más de 1,000 cámaras, donde los policías tienen cámaras de solapa, donde ya una llamada al 911 se redujo la presencia de la policía de 10 minutos, digamos, a un poco más de 2 minutos. En fin, tenemos otro elemento que a mí me parece también un ingrediente muy importante, que es la mejora regulatoria y la simplificación administrativa, que además cuando digo esto es que esto se logró con la participación y gracias a pues escuchar al ciudadano, qué le duele, qué necesita el ciudadano. Y es la mejora regulatoria, que también ha estado ya en los últimos meses, sobre todo, integrando este componente de tecnología con esta plataforma experta donde puedes ya hacer trámites en línea. Y una tercera, que esta es, bueno, pues tu fuerte y que a mí me encanta siempre escucharte hablar de esto y que por supuesto está ligado con Chihuahua Futura, es la parte de ciudad cercana, que causa, o a mí me causa de pronto un poco de conflicto porque y ahí va mi pregunta, sí voy a hacer una pregunta, a lo mejor van a ser 2, pero ¿cómo logras? También se está trabajando en esta ciudad cercana gracias a este trabajo conjunto, pero ¿cómo logras articular todos estos elementos de ciudad inteligente, de incluir la tecnología y cómo logras al mismo tiempo reducir esa brecha digital? Porque también hablabas de, bueno, pues hay gente que no tiene acceso a internet y mucha gente. Podemos decir que aprendimos mucho de esta pandemia, que nos volvimos muy creativos. Hace rato hablaban del ingenio, que nos reinventamos, pero bueno, habría que ser también incluyentes, como también se ha mencionado. Entonces, ¿cómo reducir esa brecha y cómo también al mismo tiempo consolidar todas estas estrategias que son inteligentes, de ciudadanos inteligentes, gobiernos inteligentes, y pues de ahí seguir enfrentando estos retos? Espero haber sido un poquito clara. No, gracias, Mike, claro que lo fuiste, y además yo coincido con esta idea de que en las ciudades tiene que haber esta nueva gobernanza, y qué bueno que lo dices tú,
porque la ciudad no es solamente responsabilidad de los gobiernos, la ciudad es responsabilidad de todos los que la habitamos. Evidentemente escogemos gobiernos y votamos por gobiernos pues para que hagan sus tareas y su parte, pero eso no nos debe de eximir a los demás de seguir pensando juntos la ciudad, porque además es muy importante, porque los que estamos en el gobierno tendemos a ver una visión de una forma, el que está en iniciativa privada tiende a verlo de otra, los que estamos en la academia de otra, y lo importante es que al final del día no hay una verdad, sino que hay percepciones de la verdad. Y si logramos juntar las percepciones, pues lo más probable es que nuestras medidas sean más atinadas. Entonces yo creo que esto que tú has dicho de ciudadanos, gobierno, universidad, sociedad civil, vital. Y así tiene que ser. El gobierno, la cosa pública es demasiado importante para dejarla en manos de los gobernantes, y no porque no puedan, sino porque no les toca todo. Como hoy en día pienso yo que la salud es demasiado importante para dejarla solamente en manos de los médicos. La otra, creo que tú mencionaste ya casos muy concretos, tecnología para ser más seguros, es vital. O sea, no siempre necesitas más policías, ¿sabes? Lo que necesitas es mejores equipos, mejor capacitación, mejores herramientas, más inteligencia, ¿no? Para saber quién está delinquiendo, quiénes son, bla, bla, bla. Lo que mencionaste muy bien de la parte de la mejora regulatoria, que lo que yo he entendido que han hecho en Chihuahua es que no simplemente metieron los mismos trámites y los digitalizaron, sino que antes pasaron por un proceso de depuración de trámites, y eso es muy importante porque los trámites como que crecen solos, ¿no? Entonces, de vez en vez siempre hay que estar viendo, oye, este sirve, no sirve, pues si no sirve, quítalo. Oye, este sí sirve, se puede hacer más corto y más eficiente, sí. Se puede hacer digital para que sea transparente y aparezcan menos manos, sí. Se puede hacer de tal manera que haya menos incentivos a la corrupción, sí. Pues es lo que hay que hacer. Y entonces los ciudadanos ya no tenemos que ir a hacer tantos trámites a una oficina, porque lo podemos hacer por la vía digital, que ya pues es algo, y también el gobierno, perdón que lo diga, eventualmente va a requerir menos gente para hacer ciertos trámites, pues porque ya lo hace a través de una vía digital. Y por último, creo que de cómo nos hacemos más cercanos, creo que sí es un reto cómo lograr que la gente no se quede en una mera participación electoral, vota por algo y luego no vuelve a participar. Ahí entiendo que está este ejercicio de los presupuestos participativos, que creo que es un buen ejercicio. Creo que también debería de ser un constante diálogo con los ciudadanos a través de estos formatos, ya no tanto pedir a alguien que vaya a la plaza y que se tarde no sé cuántas horas y con el sol, sino estar abriendo este tipo de lugares para estar escuchando, escuchar es muy importante porque la gente quiere hablar y ser escuchada. Y lo otro, porque uno también aprende a través de oír. Entonces, quizá esta es una nueva forma donde los gobernantes también pueden estar más cerca de la gente y estar oyendo. Y la otra, pedirle a la ciudadanía que todos tenemos que hacernos corresponsables, sobre todo de la gente que se nos ha venido quedando atrás. Yo tengo que alguna vez por ahí promoví un concepto de adopta un mexicano, cómo te haces corresponsable de alguien que se te fue quedando atrás. Este tema, por ejemplo, del Internet, me parece que los gobiernos tienen hoy que meterle también dinero a eso, meter más Internet en zonas públicas, probablemente una especie como de canasta básica, donde así como hoy te preocupas que te den una lana para que puedas estudiar, para que puedas hacer algo, pues para que tengas una lana para que también puedas pagar un Internet y negociar con las empresas del Internet, pues para que nos hagan paquetes accesibles. Oye, habemos algunos que podemos pagar un paquete, no me lo subsidies, pero tenemos millones de mexicanos que necesitan entrar ahí, pues dame cuánto le hacemos para que les llegue. Porque ese Internet tiene que además ser suficiente, no para bajar la película, que además también, ¿por qué no? Pero para bajar los cursos, para bajar las clases, para ser dinámico. No tener hoy en día Internet es como no saber leer y escribir hace algunos años. Nosotros no podemos permitir que nuestra sociedad se siga dividiendo, porque otra vez sabemos algunos que podemos actualizarnos y estar al día de las cosas y otros que no. O sea, ya somos testigos de que nos seguiríamos dividiendo como sociedad si no lo permitimos. Pues más bien ahora hay que ver cómo lo hacemos, pero tiene que haber Internet para todos. Y si ese es un gasto público nuevo que tenemos que hacer en ciertas áreas populares, pues ese hay que incluirlo y hay que hacer. Y luego, pues claro, hay que fondearlo, ¿no? Pero es que hoy es un derecho. No tener eso en serio, que es como el que no sabe leer o escribir. Y eso no es una opción hoy en día en México. Se han creado instituciones para eso, para adultos mayores en las universidades, lo mismo aquí. Pero ¿desde dónde creo yo, Manque, hoy? Pues desde lo local. Yo no estaría esperando que el gobierno federal se le vayan a ocurrir muchas de estas ideas, y yo creo que esto toca desde lo local.
Muchas gracias. Gracias, Manque. Enrique, el año pasado tuvimos aquí en Diem al señor Salim Ismail, que conocerás, relacionado con la Universidad de la Singularidad. Sí, cómo no. Me reuní hace un par de años con él en la Ciudad de México y me planteó una idea que todavía me da vueltas en la cabeza. Y me dice, ¿por qué en Chihuahua no desarrollan el SAP para las ciudades mexicanas? El SAP, como muchos sabrán, es un sistema administrativo que usan miles y miles de empresas para llevar su contabilidad, su ERP, su MRP, etcétera. Y él decía, bueno, las ciudades también necesitan su SAP. ¿Por qué no lo desarrollan en Chihuahua y luego lo comparten con diferentes metrópolis y poblados de México? ¿Qué opinión te merece este esfuerzo? Pues me parece que es una buena idea, porque al final del día todos utilizamos sistemas de alguien, ¿no? Para hacer diferentes tareas. Usas el Word para escribir o el Excel para hacer hojas de cálculo. Las empresas, como dicen, muchas usan el SAP para llevar la contabilidad. Sé que muchos bancos lo hacen. Y al final las ciudades, pues tienen que tener seguramente todo un sistema complejo para hacer muchas cosas, desde administrar sus propios presupuestos, administrar sus recursos humanos, administrar su personal y además la relación con la sociedad, ¿no? El seguimiento, por ejemplo, de programas, de obras, las licitaciones mismas, cómo va tal o cual proceso y que te puedas meter al internet como ciudadano y darle seguimiento, se está cumpliendo, no se está cumpliendo. O sea, las tareas que lleva a cabo una ciudad son enormes y seguramente pues hoy en día se hacen en excelitos, ¿no? Cada quien en un lugarcito. Entonces digo, me parece una gran idea. Ahora hay que aterrizarla, quizá hay que empezar por algo más compacto y quizá hay que empezar, más que decir Chihuahua, pues ¿por qué no ver si 2 o 3 ciudades se animan a intentar el mismo ejercicio para que hasta sea menos caro y también cada una incorpora sus ideas? Digo, de entrada, quizá Chihuahua y Ciudad Juárez ya sería un buen primer comienzo, o alguna otra ciudad de la región, pero me suena bien. Y la otra reflexión, ese es el mundo de los jóvenes además. Ese es el mundo donde justamente la gente va a quererse quedar, a desarrollar tecnologías. Y luego no solamente es para las ciudades mexicanas, pues ¿qué te parece para las ciudades del sur de Estados Unidos o las ciudades de Centroamérica o las ciudades latinoamericanas? Eso es a lo que me refiero, que si entendemos estas necesidades y le metemos ese esfuerzo, ahí están las oportunidades para la gente joven, porque va a ser ahí, no va a ser en otras. A ver, Amazon tiene hoy 1 millón de empleados que son el mismo millón de Walmart, pero quizá Walmart ya no va a seguir creciendo al mismo ritmo y Amazon sí mucho más. Entonces, bueno, me suena muy bien la idea, pero creo que, pues, ¿qué tal si la platican con 2 o 3 más ciudades? Y pues hay que empezar. Yo digo que el camino se hace al andar y me suena como una muy buena alternativa. Oye, Enrique, y tú que estás en el proyecto de ciudades inteligentes del Tecnológico, ¿cómo no nos ayudan a 2, 3 ciudades a organizarnos y nos coordinan ustedes y le entramos? Bueno, a ver, me suena bien. Déjame entonces yo regresar hacia el TEC para ver quiénes son las áreas que tendrían esas fortalezas, pero creo que sea atractivo y viable, y con mucho gusto. Cuenten con nosotros. Pues muchas gracias. Me llevo mi tarea. Muchas gracias. Enrique, aquí estamos recibiendo algunas preguntas del auditorio y bueno, una está relacionada con la movilidad, el cómo podemos optimizarla. Obviamente las ciudades cada vez están creciendo más y lo que estamos buscando es cómo incrementar la densificación. Entonces, ¿cómo optimizar esa movilidad no solamente de personas, sino de bienes también? Y otra pregunta, normalmente nos gusta ponernos metas y poder identificar muy bien pues hacia dónde queremos ir. Viendo el esquema, o digamos todo el área geográfica de Latinoamérica, ¿hay alguna ciudad en la que digas tú, mira, ellos le están haciendo bien y tomaron estos 2, 3 puntos importantes para empezar a caminar hacia ese sentido, de tal forma que nos ayude más en Chihuahua poder planear y ejecutar este plan? A ver, quizá en el tema de la movilidad,
creo que yo estoy convencido de que esta manera como estamos hoy en día trabajando ya llegó para quedarse para muchísimos de nosotros. Y lo que va a ocurrir al final del día es que implica que vamos a tener una menor demanda sobre la movilidad que la que veníamos trayendo. O sea, yo sí creo que hay que ponerse a analizar después de esto y decir, oye, pues cuánta demanda de coches va a haber ahora, cuánta demanda de transporte público va a haber ahora. No digo que no va a haber, porque pues hay un crecimiento de la población de todos importante, pero ya estamos aprendiendo a trabajar y a vivir diferente. Y eso tiene un impacto, saber que yo hoy pueda estar aquí, llevo ya varias horas de la mañana sin tener que haber salido, pues yo ya fui un coche menos en la calle, y fui un estacionamiento menos en la calle, y fui menos demanda de gasolina en la calle. O sea, esto está ocurriendo, está pasando, y ahora me imagino que el reto es cuantificarlo, ¿no? La otra también es cultural. Vivimos en una crisis de medio ambiente, vivimos en muchas ciudades con un aire muy contaminado. También debería ser otro aliciente para decir, oye, vamos a movernos lo menos posible en vehículos contaminantes, sobre todo en los 5 kilómetros cuando podemos hacer las cosas o en bicicleta o caminando, en fin. Eso también es cultural. O sea, ¿por qué cuando vas a otra parte del mundo sí te subes al transporte público y sí te subes al metro y sí te subes acá y llegas a México no puedes? No, pues es cultural, ¿no? Es cultural y obviamente tener los medios idóneos para hacerlo. Y la otra, yo creo que las ciudades muy grandes, lo que está ocurriendo es que se van generando también policentros. O sea, antes, no sé, si tú estabas en una gran ciudad, siempre es, voy a ir al centro para ir a comprar tal cosa. Y voy al centro, todavía hay gente que lo hace, el centro, ¿no? Y pues hoy en día, pues no importa, o sea, yo vivo en esta zona de la ciudad y todos aspiramos a que cerca de nosotros haya cosas, para que te tengas que mover menos. Entonces creo que el reto es hacer cosas, está esta idea de los 15 minutos, ¿no? En fin, la alcaldesa de París. Pero en fin, hace sentido, o sea, queremos vivir cerca de cosas. Entonces hay que generar más cosas cercanas donde estamos. Y yo creo que todo eso va a impactar la movilidad. No es una buena propuesta que digas, oye, ¿qué hiciste hoy? Pues me dediqué a moverme 2 horas en la mañana, 2 horas para acá. No, pues eso no es una actividad, ese es un costo, ¿no? A ver, ciudades, no quiero ser injusto con ninguna ciudad latinoamericana, pero a mí me parece que el modelo de las ciudades ya está hecho en el mundo, son las ciudades europeas, ya están. O sea, son ciudades donde tienes 8 pisos, edificios de 8 pisos, no son rascacielos de 20, son edificios de 8, 7 pisos. Son ciudades densas, son ciudades compactas, son ciudades donde la gente camina, son ciudades donde muchas veces hay banquetas anchas, donde la gente usa la bicicleta, donde en la parte de abajo están los restaurantes, la tintorería, los pequeños supermercados, a diferencia del modelo mexicano gringo que hemos adoptado, los grandes centros comerciales, ¿no? Ahí tienes el súper local, ¿no? Donde caminas, donde estás en el café, donde vives la ciudad. A mí me parece que las ciudades modelo ya están hechas, están en Europa. Y nosotros copiamos las ciudades modelo gringas. A ver, en Houston, a ver si me falla la memoria, pero creo que son algo así como 14 personas por kilómetro, o por kilómetro cuadrado. Y usan, no sé, miles de galones de gasolina. Y de repente una ciudad europea, pues no son 14, son 140 y se utilizan 7 veces menos. Ahí está el modelo. Quizá los europeos también se quejan, pero yo creo que nuestras ciudades en Latinoamérica más bien han sido el resultado de lo contrario, un crecimiento de la población desproporcionado, un crecimiento de las áreas de los suburbios, esto también genera pauperización. Por eso yo creo que hay que densificar y nuestras ciudades tienen condiciones para volverse a redensificar, pero sí hay que meterle lana, ¿eh? Y seguramente los municipios tendrían obviamente que resolver problemas financieros para poder también dar subsidios a densificarnos. Y si no, lo que yo dije, a ver, no puedes en México por ley parar la expansión a que el que se quiera hacer un fraccionamiento no sé a cuál lugar, pero que lo pague, que pague los costos de la luz, de llevar más agua, de la seguridad, a ver, que lo pague, que pague un predial más alto, que lo pague. Y entonces sí tendríamos con qué comparar. Hoy en día no tenemos contra qué comparar. Pero me gustan más las europeas, no, espero no ofender a ningún latinoamericano, pero pues, las ciudades más bonitas latinoamericanas son las que se parecen a las europeas. Las zonas más bonitas de nuestras ciudades son las que se parecen a las europeas. ¿Qué es esto? Es una ciudad de tamaño vivible, densa y compacta. Muy bien. Como San Miguel de Allende. Pues sí, ¿no? O sea, compactito aquí, denso. ¿Sí? Pues sí son, sí. Pues, las ciudades coloniales eran así, eran casonas altas, ¿no? Vivía la gente más pegada. Ahora nos vamos más lejos
las ciudades de México han crecido mucho más en extensión que en población, varias veces. Creo que Toluca o el Valle de Toluca ha crecido 30 veces más que lo que creció en población. Pues es absurdo. Sí. Reprobado en planeación. Pues muy bien, Enrique. La verdad es que se nos ha acabado el tiempo, se nos fue volando. Muchísimas gracias. Sergio, no sé si tengas algo más que agregar. Bueno, pues yo nomás quiero comunicarles a todos que Enrique y su equipo en el Tecnológico de Monterrey han aceptado ayudarnos en el proyecto de Chihuahua Futura. Le estamos sumamente agradecidos a Enrique, su disposición a ayudar a Chihuahua, y seguramente su experiencia y su visión de las cosas van a ser muy valiosas para nosotros. Muchas gracias, Enrique, por estar aquí con nosotros el día de hoy y en los días que vienen. Estamos muy agradecidos contigo. No, pues yo también agradecido soy yo por la oportunidad de conversar sobre estos temas y de hacer cosas juntos. Muy gracias. Yo también me uno en el agradecimiento de Sergio y Manque, pues muchísimas gracias, no solamente por estar el día de hoy en el panel, sino por todo el apoyo que nos han dado tú y tu equipo en este proyecto de Chihuahua Futura. Creo que en conjunto vamos a poder lograr grandes cosas. Pues se nos acabó el tiempo. Siempre aprendemos mucho. Un saludo, Manque. Así es, Manque. Así es. Igualmente. Bueno, pues nos vamos ya al estudio con Mónica para ver los siguientes temas del día de hoy. Muchas gracias.